nace del desconocimiento del pasado. Como decía Gustavo, yo voy a tratar de, en este pequeño espacio, tratar de decirles o compartirles quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, y también por qué es que estas regiones tienen autonomía. Lo primero que voy a hacer es repetir lo que ya dijo Gustavo, que la costa caribe es efectivamente diferente, ¿verdad?, al resto del país. La geografía, el clima, la historia, la cultura es diferente al resto del país. Es la región más multiétnica de Nicaragua. Cuando digo que el clima es diferente, para no meterme a tantos detalles, solo les digo que la costa caribe llueve 13 meses al año. Sí, me hace dar una idea de cómo es el asunto. No importa si es abril, marzo, todos los meses llueve. Este territorio, pues, que hoy es Nicaragua, todo Nicaragua, ¿verdad? Originalmente, antes que vinieron los colonialistas, conquistadores, en lo que hoy es Nicaragua, había 12 pueblos originarios, 4 en el Pacífico y Centro y 8 pueblos aquí. Solo los voy a mencionar. En el Pacífico y Centro, los Chorotegas, los Matagalpa, los Supiaba, los Najot, básicamente esos 4. Y aquí en el Caribe, los Ramas, los Puluas, los Cúcras, los Prinsus, los Tuascas, los Táwiras, los Panamascas y los Yabosas. En otra ocasión ubicamos dónde estaba cada uno de ellos, pero no lo vamos a hacer en este momento. Desde el siglo XVI, entonces, ¿verdad?, prácticamente nosotros todos los que estábamos en el Pacífico, Norte, Centro, Caribe, sufrimos la colonización europea, ¿verdad? En el caso nuestro de británico y en el caso del resto del país de los españoles. El tema es que esos británicos y esos españoles eran enemigos entre sí, era que para mayor, digamos, para desfortuna de nosotros, pues ellos eran enemigos entre sí, y se peleaban por el control del Nuevo Mundo, pues junto con otros. Ellos vivían peleando para ver quién agarraba más territorio, porque para ellos los territorios nuestros eran mercancía, botín de guerra. Esos conquistadores, ¿verdad?, los españoles en este caso, que se instalan en el Pacífico y Centro, imponen de manera violenta su cultura, su religión, su lengua y sus prácticas, pues la propiedad privada, su forma de organización, sus valores, y establecen algo que llaman la cultura superior. Lo que ellos hacían, su práctico, ellos lo predicaban, lo pregonaban como superior, y lo que practicaba nuestra gente, por muy bueno que fuera, era inferior. Los europeos hicieron todo ese saqueo y esas imposiciones con la bendición de las iglesias, y una de las razones por las que mucha gente en Nicaragua, porque la costa caribe fue una excepción, digamos, perdieron su lengua, es porque esos colonialistas le decían a la gente que Dios no entendía en esas lenguas
de nuestro pueblo. Pues, tenían que hablar la lengua de ellos. La lengua de ellos era mejor, el inglés o el español. Dios entendía en inglés, Dios entendía en español, pero no entendía en miquito, no entendía en la lengua de los Matagalpas. Entonces la gente decía, pues si no puedo hablar con Dios en mi lengua, mejor voy dejando esto y voy agarrando la lengua con que puedo hablar con Dios. En la colonización que hicieron esa gente en todo nuestro continente fue realmente brutal, y una de las cosas que trataron es de quitarle la identidad a la gente, que nosotros dejáramos lo nuestro porque la cultura de ellos era superior. La gente indígena en todo Nicaragua, muchos con el tiempo fueron apartándose. Había un general que se hizo famoso cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos y comenzaron a matar a los indios. Ese general se llamaba Sheridan. El nombre de él era Henry Sheridan, famosísimo en los libros de historia. Él decía, le decían, pero ¿por qué están matando a todos los indios? Porque creo que todos ustedes miraban las películas. En el tiempo mío nosotros íbamos al cine y cuando los blancos estaban matando a los indios, nosotros aplaudíamos, porque eso es lo que nos enseñaban, que ellos eran los buenos y los indígenas eran los malos. Sí, ese Sheridan, le preguntaban a él que por qué mataban a todos los indios. Entonces él decía, en este mundo no hay indio bueno, el único indio bueno es el indio muerto. En todas partes se sabía eso. Era famoso esa frase. En la costa caribe, la conquista, la colonización fue un poco diferente, pero no fue diferente porque los ingleses eran buenos. Como eran enemigos de los españoles y estaban peleándose con los españoles, entonces en vez de, digamos, conquistarlos de la manera violenta, aquí trataron de enamorar, pero enamorar para utilizar a los pueblos originarios de aquí en contra de los pueblos originarios del resto del país. Es decir, por eso Nicaragua ha sido un país dividido. En el Pacífico y Centro los españoles le enseñaban a los indígenas de allí que los indígenas de este lado son sus enemigos, esos son sus enemigos. Y los ingleses le enseñaban a los indígenas de aquí que aquellos eran sus enemigos. Los enemigos eran ellos, ¿verdad? Pero ellos transmitieron eso a la gente y por eso ha costado tanto construir esa unidad nacional que todos soñamos, aspiramos y queremos, ¿verdad? Entonces aquí esos europeos le propusieron una alianza a los nativos y como resultado de esa alianza este territorio, o sea, cuando digamos el resto del país se convirtió en una colonia formal de España, en este lado el estatus legal de esa colonización, que también era brutal pero con otras matices, se llama protectorado. Nosotros éramos un protectorado británico. Se dice pues que ellos son los que nos iban a proteger de nosotros, ¿verdad? Entonces comenzamos nosotros un comercio, un intercambio comercial con ellos. Nosotros vendíamos, digamos así, madera, mucha madera, piel de tortuga, concha de tortuga carey, pieles de animales, raicilla de zarzaparrilla. Después de 1655 mucha carne de tortuga y también nueces de coco.
Cuando yo digo carne de tortuga, alguna gente dice, ¿cómo carne de tortuga? Eso debe ser horrible. Solo hago un paréntesis para decirles que la carne de tortuga es una de las mejores carnes que existen en la tierra. Sí, la más saludable y la más... Sí, y era la carne que tenía la mayor demanda en el mundo. Los europeos peleaban por la carne de tortuga. Hoy la gente casi no consume tortuga en el mundo porque está prohibido, pero no está prohibido por malo, está prohibido porque está en extinción. Y en esa prohibición que hicieron en el mundo, nosotros aquí en la costa Caribe tenemos una excepción, que nosotros estamos permitidos a consumir carne de tortuga, no comercializar, es prohibido. La ley dice que es prohibido, digamos, llevar carne de tortuga de aquí a Managua, pero llevan. Pero se trata de que la gente en el resto del país no sepan que la carne de tortuga es tan exquisita y muy buena, ¿verdad? Pero algunos que vienen y lo prueban y dicen, ¿cómo? Y entonces se lo llevan hasta escondido. ¿Sí? Pero si se les ocurre, es una buena carne. Sí. Esa entonces era la situación que vivíamos nosotros aquí haciendo ese comercio, y etcétera, etcétera. Y la situación de la costa Caribe, hay un giro, hay un cambio drástico sucede en 1783 sucede algo en el mundo, pues en esos mismos pleitos y negociaciones, intercambios, firman un tratado que se llama el Tratado de Versalles, allá en Francia, en donde hacen otra repartición del Nuevo Mundo, ¿verdad? Se reparten, hacen una nueva repartición para tratar de parar la guerra entre España e Inglaterra. Y en esa repartición que hicieron en 1783, le repartieron todo el mundo, pero yo solo me refiero a que lo que es la Mosquitia o la costa Caribe de hoy se la entregaron a España, y a Inglaterra le entregaron Belice. Pero los ingleses que estaban aquí en 1783 decían, bueno, esto es de España, pero nosotros de aquí no nos vamos. Dice, no me voy de aquí, dice, de España. Miren, en los libros dice, los testimonios de estos ingleses les decían que tenían que irse, y decían que no se iban. Y los españoles tenían el documento que dice que esto es de ellos. Y siempre están reclamando, quiero mi territorio, esto es mío, aquí está el papel firmado en Francia, en Versalles. Y entonces tuvieron lo que llaman la Convención de Londres en 1786 para ratificar el Tratado de Versalles, y ratifican que este territorio va a ser de España, y le pusieron un plazo a los ingleses para irse, el 10 de abril de 1787. Pero aún así los ingleses decían que no se iban. Ellos dicen que no se iban porque cuando tiraban sus redes para pescar, le rompían las redes, dicen, de tantos peces. Dicen que tenían todo lo que necesitaban para reparar su barco, para exportar a Inglaterra. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención, dice, y tenemos todo para satisfacer nuestro apetito sexual. Miren, cuando uno habla de historia, no todo es bonito, ¿verdad? Hay algunas partes que son feas, pero tenemos derecho de saberlo. Sí, entonces los ingleses dicen, no nos vamos.
esperaron hasta prácticamente el último día que se iba a vencer el plazo y entonces salieron en carrera. 3.510 personas se embarcaron en los distintos barcos para irse. Ustedes se imaginan sacar 3.510 personas de un territorio que era casi semivacío. Se fueron todos los amos y sus esclavos, ¿verdad? Pero en esa salida intempestiva, van a prisa, una buena cantidad de los esclavos lograron esconderse, digamos, y quedarse. Y esos esclavos que no se fueron con sus amos, pues se convirtieron en personas libres. Y esos esclavos heredaron las propiedades donde antes trabajaban. Si trabajaba en esa hacienda y el amo se fue, ahora el que trabajaba ahí como esclavo quedaron como dueños de esa hacienda, de ese ganado, de esas plantaciones de coco, etc. Entonces esos negros que habían sido esclavos, de la noche a la mañana cambió su situación y se quedaron en el territorio de los indígenas Kukras y se cruzaron con los indígenas Kukras y comenzaron a llamarse criollos. Esos son los criollos. Y como tenían recursos, entonces también comenzaron a mandar a sus hijos a estudiar a Jamaica, que era el lugar más cerca donde se ofrecía, pues, digámoslo así, una educación de calidad. Entonces los criollos, en el reino de la Mosquitia, los criollos se convirtieron como algo así como, en los libros dicen, como el poder detrás del trono. Tenían un estatus. Y debo de mencionar, porque ya dije que en esta costa caribe había 8 pueblos originarios, y con los criollos, o sea, los africanos mezclados con los Kukras, ya hay un nuevo pueblo, los criollos. Y en 1797 los ingleses expulsaron a los garífonas de la isla de San Vicente y las Granadinas, ¿verdad? Solo voy a decirles que los garífonas son un pueblo afrodescendiente, pero que nunca fueron esclavos. Los criollos son afrodescendientes que fueron en un tiempo esclavos, que quedaron libres no porque nadie los liberó, porque en el tiempo que estos afrodescendientes quedaron libres de la esclavitud aquí, en el resto del mundo todavía había muchísimos negros esclavos. Algunos se liberaron en 1800, los primeros como los de Haití, 1804, y los últimos hasta en 1900. Sí. Los garífonas vivían en San Vicente y las Granadinas, esa era su tierra. Los ingleses no habían podido conquistar esa isla. Habían ocupado todas las otras islas en el Caribe, las ocupaban para sembrar caña, producir azúcar, tabaco y esas cosas que todos saben. Pero San Vicente y las Granadinas no lo podían conquistar. Pero en 1795 los ingleses metieron todo el poder que tenían, todas sus tropas en San Vicente y las Granadinas, y lograron matar al jefe de los garífonas, a Joseph Chatouillet. Ahí, pero
pasaba el tiempo y morían un montón, pero no se terminaban. Y los ingleses, desesperados porque no terminaban, ellos no entendían cómo es que esos garífunas podían estar viviendo ahí si ni siquiera había que comer. Entonces los agarraron a todos los que aún quedaban vivos, 2000 y pico, los montaron en unos barcos de guerra y los vinieron a tirar aquí a Centroamérica. Los tiraron en una isla que se llama Roatán, enfrente de Honduras, en la bahía de Honduras. Ahí tiraron a los garífunas, todo un pueblo, ¿verdad? Y Roatán era un lugar también inhóspito. Hoy en día Roatán, tal vez algunos de ustedes conocen o han ido, es una isla turística donde la gente va a hacer turismo, mucho más desarrollado que San Andrés o Conaina, ¿verdad? Pero en ese tiempo, el 12 de marzo de 1797, los tiraron ahí en esa isla para que terminaran de morir ahí, claro. Y los garífunas lograron sobrevivir. Con el tiempo se vinieron a tierra firme, a Trujillo, en Honduras, y comenzaron a nacer niños garífunas. Y Honduras era una colonia española, católica. Entonces los niños que iban naciendo los iban bautizando en la iglesia y le fueron poniendo nombres de los curas. Los garífunas, todos tienen nombres así como López, Velázquez, Estrada, Arana, González. No hay Oxon, no hay así, ¿verdad? Eso, sí, pero por eso digo, cuando usted conoce la historia, sabe por qué tienen esos apellidos, ¿verdad? Y después de la independencia de Centroamérica, los garífunas se dispersaron en 4 países de Centroamérica. Una parte se fue para Guatemala, otra parte se fue para Belice, otra parte quedó en Honduras y una parte vino para Nicaragua. Y así es que tenemos 2 pueblos afrodescendientes en la costa caribe. Los criol, que son generalmente descendientes de esclavos, y los garífunas, que nunca fueron esclavos. A ellos los quisieron esclavizar y como ellos no se dejaron, les hicieron cualquier barbaridad. Es un resumen que no puedo contar todo, ¿verdad? Pero estoy tratando de establecer cómo es que tenemos todos estos pueblos aquí en la costa caribe, ¿verdad? Yo voy a seguir hablando, pero voy a tratar de definir unos conceptos. Voy a tratar de hacer la diferencia entre lengua y dialecto. Voy a tratar de hacer la diferencia entre tierra y territorio, la diferencia entre independencia y autonomía, y entre pueblo y población, porque lo que voy a decir ahora necesita aclarar el concepto. No voy a dar una definición. La diferencia entre tierra y territorio, así pues, estoy con el concepto. Tierra es un asunto de 2 dimensiones, largo por ancho, ¿verdad? Es una superficie. Los individuos pueden tener tierra. Yo, como Johnny Boston, si tengo dinero, puedo comprar 1.000.000 de manzanas de tierra, pero el territorio es un asunto de 3 dimensiones, es un espacio, y los individuos no pueden tener territorio. Ninguna persona puede tener territorio, puede tener tierra, pero no territorio. Solo los pueblos pueden tener territorio, ¿verdad? Cuando yo explico la diferencia entre tierra y territorio, yo digo, bueno, tierra es, todo esto es mío,
¿verdad? Pero lo que está debajo de ahí no es mío, y lo que está encima de ahí es mío. Pero si este es mi territorio, bueno, desde aquí donde estoy hasta el infierno, digo yo, pues ante el infierno no está allá abajo, ¿verdad? Pero lo decimos así en sentido singular, hasta el infierno, ahí es mío. Y desde aquí hasta el cielo, y el cielo tampoco es allá arriba, ¿verdad? Pero hasta allá arriba todo eso es el territorio. Entonces, si pasa un avión aquí, está violando mi territorio sin pedirme permiso, pero mi tierra no está allá arriba. Bueno, eso deja claro, estoy tratando de dejar claro tierra y territorio. Pueblo y población. Población es toda la gente que vive dentro de un estado, ¿verdad? Y esa gente que vive ahí, en ese estado, tiene ciertos derechos y obligaciones civiles, ¿verdad? Pero pueblo son la gente que viven en ese estado y que tienen esos derechos y obligaciones, pero también tienen derechos y obligaciones políticas, son ciudadanos, o sea, pueden votar, pueden decidir, etc. Población puede ser un extranjero que está viviendo allí y tiene derechos, y etcétera, etcétera, pero no tiene derechos políticos ahí, ¿verdad? No es ciudadano, no puede votar, etcétera. Independencia y autonomía, ¿verdad? Independencia es autodeterminación. Autonomía es autodeterminación interna y te la da el Estado, ¿verdad? Entonces tenés ciertos derechos, pero es limitado, es autodeterminación interna dentro del marco del país, dentro de las leyes del país. No tener relaciones con otros países y ese tipo de cosas, ¿verdad? Tener una serie de decisiones que podés tomar dentro del marco del país, y el que te da la autonomía es el país, entonces son parte de ese país, ¿verdad? ¿Y cuál otro dije que iba a decir? Lengua y dialecto. La lengua es el sistema de comunicación de un pueblo, ¿verdad? Es propio tu sistema de comunicación verbal, ¿verdad? De un pueblo, y es tuyo, pues. O sea, lo que hablan los pueblos originarios, eso es su lengua. Dialecto es como una variedad de un idioma, de otra lengua. Es decir, el patuá, por ejemplo, es un dialecto del francés, porque vos lo copiaste de allí y lo hablas a tu modo. El criol, incluso como tal, se puede decir que es un dialecto porque lo copiaste de la lengua inglesa. Pero el ulua, vos no podés decir que eso es dialecto, porque esa es una forma original, propia mía. Yo no se la copié a nadie. Si alguien me lo dio, es Dios que me dio eso, ¿verdad? Bueno, solo quería dejar el concepto porque voy a hablar un poquito de cuando toda esta historia que estaba contando antes, nosotros como Costa Caribe no éramos parte, digamos, formal de Nicaragua, ¿verdad? En 1894 nosotros pasamos a ser parte de Nicaragua. El asunto es que ese paso de nosotros, eso que algunos le llaman la incorporación, otros le llaman la anexión, hay un montón de nombres, y que fue jefiado por José Santos Zelaya, posiblemente era una movida lógica, pero fue violento, un asunto violento. Nosotros no pasamos a ser
parte de Nicaragua como una plática amistosa, un acuerdo, fue a punta de armas, ¿verdad? Fue violenta, fue por la vía armada. Y yo siempre digo que, dando el beneficio de la duda, tal vez había una buena intención, pero bueno, el sabor que quedó en la boca de la gente de la costa caribe fue amarga y se tardó muchísimos años para superar esa situación, ¿verdad? Cuando se dio la incorporación, las autoridades de Nicaragua sentían que tenían que unificar el país, ¿verdad? Pero la unidad ellos lo concebían como uniformidad. La diversidad lo miraban como un obstáculo. Decían, el mayor obstáculo que hay es la diversidad. Eso de que hay algunos que hablan distinto, otros que hablan urba, otros que hablan inglés, otros que hablan español, unos que bailan marino, otros que bailan para los demás. Uno dice, esa es una torre de Babel, decían. Nunca va a poderse construir. Entonces lo que tenemos que hacer es imponer aquí para que haya uniformidad, ¿verdad? Entonces nosotros se comenzó a construir, pues digamos, una nación monoétnica, una sola lengua. Se comenzaron a imponer aquí autoridades. Aquí mandaban gobernadores. Todos los gobernadores que mandaba el Estado de Nicaragua aquí eran generales del ejército y trataban a la gente a patadas. A patadas, era horrible. Miren, yo les digo que hay que decir todo, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Hubo un general que vino de León, para los que son de León. Sí, ese general se llama Juan Pablo Reyes. Juan Pablo Reyes. Él hizo las cosas diferentes. Sí. Es el único general de todos los generales que vino aquí que la gente le tiene respeto. Es más, lo enterraron aquí en el cementerio de Cruz. Hay una tumba ahí que dice General Juan Pablo Reyes, ¿verdad? Los otros generales, ellos le pusieron sus nombres a las calles, a las cosas, General Estrada, General no sé qué, calle tal, pero nos trataron muy mal, muy mal, y fue una situación, ¿verdad? Bien triste. Se imponían entonces, ese general Juan Pablo Reyes, ya que está mi familia aquí, él tenía la costumbre de que todo lo que hacía le ponía su nombre. Todo lo que él hizo le puso su nombre. Pero la gente le agradece porque hizo. Los otros no hacían nada y ponían su nombre a lo que yo ya había hecho. Entonces, si usted se fija aquí, el primer hospital público, porque no hay hospitales, pero el primer hospital público se llama Hospital San Pablo, que lo mandó a construir Juan Pablo Reyes. El cementerio que todavía usamos nosotros se llama Cementerio San Juan, porque le hizo Juan Pablo Reyes. El parque de Brooklyn se llama Parque Reyes. La avenida principal de Brooklyn se llama Avenida Reyes, etc. Sí, ¿verdad? Pero esas cosas las hizo él, ¿verdad? Entonces hay que darle su reconocimiento. Yo siempre hago la excepción porque uno tiene que reconocer, y al que no hizo nada y solo nos pateó, y miren, él tuvo que huir de aquí. Él se peleó con el presidente de la República, con Zelaya, se peleó, y él tuvo que ir a refugiarse a Bocas del Toro, Panamá. Él, después que
se vio que la oligarquía aquí también pues hizo lo mismo que hicieron los colonizadores, pues era neocolonialismo. Establecieron una cultura superior, ¿verdad? Entonces, el Palo de Mayo, por ejemplo, mencionó el profesor Gustavo, decían, sí, eso es bonito, es alegre, pero eso no es cultura, eso es vagancia. Es decir, eso, o sea, no ibas a poder bailar el Palo de Mayo en el Teatro Rubén Darío. No, eso no, es cultura inferior. ¿Sí? Entonces, todas las, cuando se dio esa incorporación, nosotros tuvimos muchos problemas. Las lenguas que hablaba nuestra gente, ese dialecto, ¿verdad? La medicina con que la gente curaba todas las enfermedades. Si te picaban una culebra, no te ibas a morir, sabían cómo curar eso con hojas y todo. Y ellos decían, esa cosa es brujería. ¿Entiendes? Brujería, no, eso no sirve, solo la medicina occidental es la que sirve. La comida, nosotros, la comida aquí toda la vida y todavía se basaba mucho en el coco. El pan de nosotros, el gallo pinto, todo lleva coco, la sopa, rondón, todo es coco. Entonces a nosotros nos decían, por ejemplo, a mí me decían negro como el coco, ¿entiendes? Y esa era una, o sea, y comer coco es una gran cosa, pues, pero antes era como que dice, come coco, come pescado, sí. Y comer pescado es tan saludable, comer coco es tan saludable. Hoy en día creo que todo el mundo quiere comer coco. La cultura propia, por ejemplo, de cuidar el bosque. A la gente aquí le enseñaban que si vas a cortar un árbol tenían que pedirle permiso al árbol porque es un ser vivo, y ellos lo que predicaban es que la gente son vagos y por eso no cortaban el bosque. Decían, hay que cortar ese bosque y meter ganado. Aragán, sí, porque no tumbaban el bosque. La forma de propiedad comunal, decían eso, es una locura, no, hombre, cada quien tiene que tener el suyo y ponerle alambre de púa y entonces la propiedad es de todo eso. Últimamente decían que eso es comunismo, ¿verdad? Porque nosotros teníamos la tierra de forma colectiva, ¿verdad? Se expulsaron de aquí a muchísimos líderes, ¿verdad? El sistema educativo prohibió, ¿verdad?, la educación en cualquier otra lengua que no fuera español, escondió la historia, todas las cosas de nosotros desaparecieron de los libros. Y cuando digo prohibió la educación en cualquier otra lengua que no fuera español, es decir, a mí me alegra haber aprendido un poquito de español, ¿verdad? Sí, me alegra, y no tiene nada de malo aprender español, chino, ruso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí se hizo por imposición. Pongo esta lengua y prohibido hablar la lengua que habla. Es más, aquí en la Asamblea Nacional en 1912 aprobaron una ley, ustedes pueden ir a verlo, yo lo vi cuando me convertí en diputado. Sí, aprobaron una ley que prohibía a las instituciones contratar a cualquier persona que no podía hablar español, podía ser candidato a algún cargo público, concejal o alguna cosa, no podía ser. Sí, entonces era exclusión para las personas que hablaban su
encima de la tierra, los recursos debajo de la tierra, los recursos en el agua. Todos se entregaron a compañías norteamericanas y ellos eran los dueños de los recursos, y lo que vos te ibas a conformar era con la posibilidad de un empleo pues, en una de esas empresas, ¿verdad? Esta costa caribe fue, como que dice, una gran zona franca en donde las empresas norteamericanas hacían sus negocios. Incluso muchos de los territorios de la costa caribe, el gobierno de Nicaragua comenzó a entregarlos. Estoy hablando de territorio, ¿verdad? En 1914 se firmó un tratado que se llama Tratado Chamorro-Bryan, en donde le alquilaron a Estados Unidos por 99 años Corn Island y Little Island, con toda la gente. Con toda la gente, ahí ustedes pueden ir a leer el Tratado Chamorro-Bryan en 1914. Sí. En 1928 le entregaron a Colombia todo lo que estaba al este del meridiano 82. Solo para que ustedes se den una idea, yo soy nicaragüense y mi hermana es colombiana, porque le dieron a Colombia todo lo que... Entonces ella vive en Providencia, en San Andrés, Providencia, ¿verdad? Y entonces mi hermana, somos hermanos pues, pero ella es colombiana y yo soy nicaragüense, porque pusieron una raya y le dijeron: los que viven a este lado de la raya son colombianos y los que viven a este lado son nicaragüenses. Nosotros, pues hasta ahora, hasta el año 2012, Nicaragua volvió a recuperar las aguas, pero no recuperó las islas, ¿verdad? Y bueno, pues, igual pasó con la gente. El territorio de la Mosquitia incluía pues parte de lo que es Honduras hoy. No traje un mapa, pero y regalaron esa parte a Honduras, y el límite entre Nicaragua y Honduras quedó siendo el río Coco. Y entonces había un montón de familias. El hermano vivía a ese lado del río Coco y la hermana a este lado. Y ahí los que vivían a ese lado del río, que nos platicábamos así, y ¿cómo está la cosa?, etc. Eso se convirtieron en hondureños y los de aquí. O sea, una división de la familia. O sea, el asunto del territorio, y eso fue horrible. Y mucho se estaba haciendo en todo Nicaragua, ¿no? Para que la gente dejaran de ser, o no se sintieran orgullosos de ser indígenas o afrodescendientes. Yo creo que uno de las pocas personas que estaba orgulloso de ser indígena era Sandino. Sandino decía: soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circula más que cualquier otra la sangre indígena, que por atavismo encierra el misterio de ser leal y patriota. Esas palabras están en todos lados. Eso era lo que decía Sandino, pero digámoslo así, no voy a decir nadie, pero sería un bandolero que está diciendo esas cosas. Ya me entienden, ese más está loco. Y nadie, o sea, Sandino pues con el gringo decía que no hay indígenas buenos, solo los indios muertos son indios buenos. Y Sandino decía que se sentía orgulloso de ser indígena, pero la gente creía más lo que decía el gringo que lo que decía Sandino. Sí. El asunto es que entonces está haciendo en 1961 se creó el Frente Sandinista, ¿verdad? Sí.
Y en 1969, el Frente Sandinista elaboró su programa histórico diciendo: si el Frente Sandinista logra triunfar, esto es lo que vamos a hacer. Y en ese programa del Frente Sandinista se menciona la costa Caribe. Ningún otro programa en Nicaragua mencionaba la costa. Nosotros decimos, se incorporó el territorio y los recursos, pero no a la gente. Nicaragua decía: ese oro, esa langostas, esa madera es de Nicaragua, pero esa gente, ¿quién sabe quiénes son? Nunca entramos a la Constitución, no éramos reconocidos. En 1900, yo cuando fui a la escuela, yo decía, yo siempre, yo llevo mi diploma. Y cuando me gradué de la primaria, mi diploma dice Juan Hobson. Juan, sí, porque para poder participar vos tenías que, yo tenía, si vos no sabías cómo decir tu nombre en español, estaba frito. Y entonces, yo no me llamo Juan, pero mi diploma dice Juan Hobson. ¿Sí? Yo, hasta el triunfo de la revolución, yo pude poner mi nombre en mi diploma Johnny Hobson. Pero bueno, yo he compartido con algunas personas la situación que vivíamos nosotros en la costa Caribe, nuestra lengua, etc. Y lo puedo resumir contando lo que pasó cuando yo fui a la universidad a estudiar. Cuando yo tenía 16 años, yo me bachilleré y me fui a estudiar a Managua, a la UNA, así se llama la universidad hoy, no se llamaba así en ese tiempo. Y era difícil para la gente de la costa ir a estudiar a Managua, era dificilísimo, pero ese año logramos ir 2 de nosotros a esa universidad, 2 de Rusia. Y entonces cuando había tiempo libre así, yo le hablaba, yo estaba alegre de poder tener a alguien con quien hablar en mi lengua. Y llegaban algunos compañeros y decían: ¡Ey, no se puede estar hablando de esa cosa! ¿Y qué es eso? Y yo era plentista. Yo decía: ¿cuál es la cosa? Si yo tengo derecho, yo soy nicaragüense y yo puedo hablar mi lengua. Y un día, uno de esos compañeros, que lo quiero mucho porque me hizo abrirme los ojos, me dijo: mira, vos no tenés ningún derecho aquí de hablar eso, además que esa cosa no sirve, es un dialecto, quién sabe de dónde lo agarraron, y yo te voy a dar una copia de la Constitución de Nicaragua, y si vos me podés enseñar dónde dice en esa Constitución que los negros son nicaragüenses, o que los misquitos son nicaragüenses, o que vos tenés derecho de hablar esa cosa que estás hablando, yo te voy a dar 1000 córdobas. Sí, él me ofreció. En esa escuela, en ese lugar donde yo fui a estudiar ahí, yo no tenía reales, pero los que estudiaban tenían plata. Él era cafetalero y me iba a dar 1000 córdobas. Y yo lo primero que hice yo fue, hice una lista de todo lo que iba a comprar con los 1000 córdobas. Zapatos nuevos, camisa nueva, mochila, todo. Yo hice una lista completa porque yo sentía que ya tenía los 1000 córdobas. Qué alegre, Diego, qué fácil que me gané 1000 córdobas. Sí. Y entonces agarré la Constitución y me puse a leer desde la A hasta la Z. Y no encontré absolutamente ninguna palabra que decía los negros o los viejitos o algo, pues ni siquiera nos mencionaba, mucho menos decir que tenía o no tenía derecho. Pero yo dije: no, seguro lo leí demasiado rápido, voy a leerlo con más calma. Y amanecí, llegó el día siguiente y yo leyendo la Constitución. Y esta es otra cosa que no me gusta contar porque me da escalofrío. Cuando yo me di cuenta que yo no estaba en la Constitución, yo lloré. Y yo estaba entrenado a no
llorar. No voy a contar por qué, pues, pero nosotros nos enseñaban en el colegio que los hombres no lloran. ¿Sí? Yo estudié en solo colegios de hombres y aún ahí en la universidad no era solo de hombres, pero solo habíamos hombres. En ese tiempo, 1972, las mujeres no estudiaban ingeniería los hombres, solo éramos hombres. Sí, y yo lloré. Yo nunca conté esto hasta muchísimos años después y mis amigos dicen que yo lloré porque no conseguí lo que sí, pero yo lloré porque yo estaba decepcionado. Yo le digo a mis amigos que ese fue el día más triste de mi vida. Cuando yo, después de haber pasado tantos años estudiando, y yo pensé que yo era un buen alumno y todas esas cosas, y me doy dando cuenta que ni siquiera estoy en la maldita constitución. ¿Sí? Y fue el día más triste. ¿Sí? Pero como dicen en español, no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo resista. Entonces, en esa misma década, eso fue en 1972, en 1979 triunfó la revolución, ¿verdad? Y con el triunfo de la revolución las cosas comenzaron a cambiar para la costa. Y esos cambios fueron muy importante y cuando se dieron esos cambios, una de las cosas que comenzó a pasar aquí es que se comienza a tratar de identificar qué es lo que se requiere para el buen vivir de la gente en la costa caribe, qué es lo que se requiere hacer en Nicaragua para que la gente de la costa caribe también puedan sentirse como ciudadanos de primera categoría, como verdaderos nicaragüenses, no solo haber incorporado el territorio, pero la gente, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda se identifica que la autonomía puede ser la solución, ¿verdad? Entonces, se identifica que la autonomía es un sentimiento firmemente enraizado en la mente y el corazón de la gente de la costa caribe, de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos. Y el Frente Sandinista asume la misión de construir una nueva nación, una nueva Nicaragua, una Nicaragua multiétnica, multilingüe, pluricultural. Y también se comienza a reivindicar el orgullo de ser indígena, se comienza a proyectar lo que decía Sandino, ¿verdad? Yo creo que se comienza a decir que beber pinolillo y beber agua de coco era mejor que beber Coca-Cola, o que comer gallo pinto y rondón era mejor que comer hamburguesa, o que la medicina natural era también o tan bueno como la medicina occidental. Y se comienza a reconocer poquito a poco el valor, el aporte y contribución de los indígenas. Cuando yo estudié, nosotros hablábamos de la batalla de San Jacinto. Tal vez no se escondía las cosas, pero no se resaltaba que los flecheros de Matagalpa habían sido los héroes de esa batalla de San Jacinto. ¿Me entendés? Hoy en día ustedes, eso no solamente se dice, sino que se resalta, ¿verdad? Y se reconoce que los indígenas flecheros de Matagalpa tuvieron su excelente participación, ¿verdad? Con el triunfo de la revolución entonces se
reconoce que los pueblos originarios del Pacífico y del Caribe existen, los pueblos afrodescendientes existen, que tienen lengua, cultura, arte, etcétera, ¿verdad? Y se declara que en Nicaragua no hay cultura superior ni hay cultura inferior, hay culturas diferentes. Yo siempre recuerdo cuando yo oía al comandante decir, no hay cultura superior, no hay cultura inferior, hay culturas diferentes, pero todas las culturas de los pueblos de Nicaragua forman parte de la cultura nacional y la enriquecen, ¿verdad? Eso me quedó en mi mente, tratando de darle el valor, la dimensión de lo que significa eso. El gobierno de Nicaragua estaba asumiendo su diversidad, ¿verdad? Los gobiernos anteriores no asumían su diversidad, negaban la diversidad, buscaban cómo tapar la diversidad. Y el Frente Sandinista dice, si queremos encontrar una solución genuina, tenemos que reconocer la realidad. Vamos a reconocer que en Nicaragua hay pueblos afrodescendientes, hay pueblos indígenas, hay mestizos, hay diferentes culturas, tenemos una diversidad. Vamos a partir de ahí, reconocer la diversidad, y sobre ese reconocimiento es que vas a construir la unidad. No vas a construir la unidad desconociendo la realidad. Reconocemos esto que es nuestra realidad, y sobre reconocer esto vamos a construir algo que, aunque sea lento, va a ser de verdad, porque lo estás haciendo sobre la verdad, no sobre la mentira. Y entonces esa unidad le llamamos unidad en la diversidad, ¿verdad? ¿Y qué significa unidad en la diversidad? Significa que yo como negro puedo participar en pie de igualdad con el mestizo, con el garífuna o con el mestizo, en la construcción de esa nueva Nicaragua, y que yo no tenga que dejar de ser lo que yo soy para poder participar. Yo no tengo que cambiar ni siquiera mi nombre para poder tener derechos y para poder ser reconocido. Que yo pueda participar en pie de igualdad con el resto del pueblo nicaragüense en la construcción de esa nueva Nicaragua y en las condiciones para ese buen vivir, sin dejar de ser lo que soy. Y no solo que pueda preservar mi identidad, sino que se puedan ir creando condiciones para que cada uno se pueda sentir orgulloso de su identidad. Soy mestizo y me siento orgulloso de ser mestizo. Soy rama y me siento orgulloso de ser rama, ¿verdad? Entonces, con todos esos reconocimientos, y después de un proceso se aprobó en 1987 la Ley de Autonomía, que reconoce la existencia, reconoce los derechos, obligaciones de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los mestizos, etc. Y cuando se aprobó esa ley, nosotros sentimos que estábamos victoriosos. Claro que habíamos logrado grandes victorias porque ya la Constitución reconocía, y cuando la Constitución nueva en 1987 comenzó a poner todos esos reconocimientos, yo me fui donde mis amigos que habían estado conmigo en la universidad a reclamar mis hijos. Era 15 años después, en 1970, vengo por mi Córdoba. Mira lo que dice la Constitución: dice, el pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica. Así dice la Constitución en el artículo 4, y en el artículo 5 dice que el Estado de Nicaragua reconoce la existencia de los pueblos originarios, etc. Sí. Entonces él me dijo, ese amigo me dijo que sí, tienes razón, pero no te voy a dar los títulos porque eso fue
tiempo que hicimos que yo te he prometido los reales, no estaba. Pero así como el día que yo descubrí que no estaba en la Constitución fue el día más triste. Ese día cuando se aprobó la nueva Constitución y tenía todos esos reconocimientos, yo siento que ha sido uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Y que se reconocía la diversidad. Yo voy a dejar solo voy a decir que aprobamos la ley de autonomía, nos sentíamos triunfantes, pero cuando llegó el tiempo para ejercer los derechos que estaban reconocidos ahí, ya había otro gobierno en Nicaragua y no pudimos ejercer los derechos que estaban reconocidos. Fue hasta el año 2007. En el año 2006 porque el comandante Daniel ganó las elecciones. Cuando el comandante Daniel ganó las elecciones, una de las primeras cosas que hizo el comandante Daniel, mandó a invitar a todos los líderes de la costa caribe, ¿verdad?, para que le hiciéramos una propuesta de cómo podíamos convertir en realidad lo que habíamos definido en la ley de autonomía, cómo podíamos hacer para materializar el tema del buen vivir en la costa caribe. Y allí nos sentamos y hicimos lo que es hoy la estrategia de desarrollo para la costa caribe de Nicaragua, ¿verdad? Esa estrategia de desarrollo se hizo para 2007-2020 y cuando se cumplió hicimos otra estrategia que es 2020-2030 y usando esa estrategia como guía es que hemos ido haciendo las transformaciones, algunas de las que mencionaba Gustavo. Una de las cosas que primero hicimos fue poner los indicadores de cada cosa. Y los indicadores los hicimos comparativos. En educación miramos, por ejemplo, cuánto era el porcentaje de analfabetismo en la costa y cuánto era en el resto del país. En carreteras, por ejemplo, vimos cuántos kilómetros de carreteras, aunque fueran malas, existía en el resto del país y cuánto había aquí. ¿Sabe cuántos kilómetros de carretera había en la costa? 140 kilómetros. En el Pacífico había 2.000 kilómetros. Y en esta otra mitad había 140. Esos 140 kilómetros era desde un lugar que se llama La Curva hasta Rama y de un lugar que se llama La Curva hasta Nueva Guinea. Ahí estaban los 140. No había, yo siempre que yo digo esto, yo digo, si alguien sabe dónde había un kilómetro más de calle, que me diga, que me enseñe dónde está. Sí. En mortalidad materna e infantil, los números aquí eran 3 veces más que en el resto del país. Mortalidad materna e infantil. En acceso a agua, en acceso a alcantarilla, etcétera, era abismal pues, la diferencia. Solo les voy a mencionar algunas de las cifras. En acceso a agua, solo el 4% de toda la población en la costa caribe podía tener un poquito de agua, tal vez 1 hora al día, y la mayor de las veces era agua salada. En energía eléctrica, en todo el país había 54% de energía, aunque tal vez solo era unas horas, y en la costa caribe 25%, etc. Nosotros con nuestra estrategia nos hemos propuesto convertir la costa caribe, nosotros decimos lo queremos convertir en el paraíso que ha de ser, ¿verdad? Queremos un desarrollo para la costa caribe, pero no es cualquier desarrollo. Queremos lo que llamamos desarrollo con identidad, donde cada pueblo se siente representado en ese desarrollo, un desarrollo donde ningún pueblo se quede atrás. Si va a haber desarrollo solo para
para estos y para estos otros no, eso no es lo que queremos para la costa. Y decimos que la costa caribe que nosotros queremos construir es una costa caribe donde los indígenas, los mestizos y los afrodescendientes puedan vivir, puedan amar y puedan bailar con desarrollo con identidad, en interculturalidad, con dignidad y orgullo de su identidad. Lo último que voy a decir es, en todo esto, una de las cosas que nosotros nos tiene muy emocionados, seguramente lo va a mencionar Iniesta, es que el comandante Daniel ha creado la Comisión Nacional de Interculturalidad, y el comandante Daniel ha dicho con claridad que la educación en Nicaragua tiene que ser una educación intercultural, y nosotros estamos trabajando para que eso sea una realidad, porque estamos convencidos que eso es lo que necesita no solo la costa caribe, sino que todo nuestro país. Y algunas veces yo digo que cuando hablan de interculturalidad, las definiciones que dan son tan grandes que más bien me enredan, y nosotros aquí decimos la interculturalidad es la interrelación entre pueblos de diferentes culturas, en donde ninguno está por encima del otro. La interrelación entre pueblos de diferentes culturas, donde ninguno está encima del otro y ninguno está tratando de desaparecer al otro. Sí, respeto. Y eso nos va a dar una ciudadanía e interculturalidad, nos va a dar desarrollo con identidad, y decimos que el que no pueda aceptar o reconocer el desarrollo con identidad, muy seguramente, o no pueda aceptar la interculturalidad, muy seguramente no puede ir al cielo. No puede ir al cielo, porque en el cielo va a haber de todo. Sí, va a haber piquito, va a haber garífona, va a haber afrodescendientes, criol, mestizos, musulmanes, chinos, de todo. Y si no podés aquí en la tierra aceptar al otro sin quererlo desaparecer o sin querer estar encima de él o de ella, ¿verdad? Entonces es difícil que vas a poder en el cielo. Nosotros usamos esa forma de decirlo para que los que dicen que son cristianos pues comiencen a practicar la interculturalidad. Hubiera querido decirles mucho más, pero el tiempo nos comió, y espero pues que haya servido de algo esta